Cuando entré en esta habitación, entendí que no había vuelta atrás. Así comenzó mi historia. Me llamo Ana y soy periodista. Decidí revelar uno de los secretos más oscuros, la vida detrás de los altos muros del monasterio de la Anunciación. Tal vez piensen, ¿y qué tiene de especial un monasterio? Pero les aseguro que este lugar esconde algo que hace que se te pongan los pelos de punta. Todo comenzó con un artículo cualquiera en los archivos de la redacción. La desaparición de varias mujeres jóvenes, y todas las pistas llevaban a ese monasterio. Todo el mundo sabe que las monjas son sinónimo de humildad, oración y devoción a Dios. Pero había algo en esta historia que no cuadraba. ¿Hablas en serio?, preguntó mi colega Andrés. ¿De verdad quieres meterte en escándalos religiosos? Es peligroso. Peligroso. Esa palabra daba vueltas en mi cabeza. Pero, ¿qué podía ser más peligroso que la verdad? Los últimos años me habían hecho sentir fracasada, artículos sin impacto, ninguna primicia. Esta oportunidad podía cambiarlo todo. Creé un perfil falso y me presenté como novicia, hermana María. Mi objetivo era claro, verlo todo desde dentro. En cuanto vi esas enormes puertas del monasterio, algo dentro de mí susurró, aún estás a tiempo de regresar. Pero di un paso adelante. Antes de tomar esta decisión, pasé horas en mi pequeño departamento revisando materiales. No podía deshacerme de la sensación de que estaba entrando en una trampa. Las investigaciones de desapariciones siempre terminaban en callejones sin salida, con la policía lavándose las manos. Pero este caso era diferente. Todas las mujeres desaparecidas tenían algo en común: la última vez que fueron vistas, estaban cerca del monasterio. Recordé la conversación con la madre de una de las chicas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras suplicaba: si hay aunque sea una mínima posibilidad de saber la verdad, ayúdeme. Ese momento fue decisivo. Decidí que haría todo lo posible, incluso si eso me costaba la paz. El monasterio parecía perfecto. Silencio, armonía, disciplina. La abadesa, una mujer alta con una mirada fría, me llevó a mi habitación y dijo: aquí, el silencio es poder. Recuerda eso, hermana María. Ese lugar era extraño. Las monjas evitaban hablar entre ellas. En sus ojos podía ver miedo, aunque lo escondían detrás de rostros de sumisión. Pero lo que más me sorprendió fue la capilla. Las oraciones que cantaban. Si las escucharan, entenderían, sonaban como algo completamente alejado de lo divino. Parecía que el tiempo en ese lugar se comportaba de manera extraña. A menudo me sorprendía pensando que el reloj en la pared se movía demasiado lento. A veces, simplemente se detenía. Las monjas nunca respondían mis preguntas al respecto, simplemente bajaban la mirada y asentían. Una mañana, al despertar después de un sueño inquieto, noté un pequeño pergamino bajo la puerta de mi habitación. Decía: estás en peligro. Mantente en silencio. Una noche, vi a dos monjas salir de sus habitaciones y dirigirse al sótano. Sus sombras se deslizaban por las paredes, y las velas que llevaban hacían que todo fuera aún más aterrador. Aún así, a pesar del miedo, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, como si ya no pudiera volver atrás. Decidí seguirlas. El sótano era frío y oscuro, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que incluso las paredes podían oírlo. Una habitación extraña, con muebles antiguos y una gran mesa. Sobre la mesa, un libro abierto con símbolos que no podía descifrar. Las monjas vertían algo en copas. Sus rostros estaban iluminados solo por las velas. Pero lo que más me impactó fue una de ellas, una joven que parecía muy asustada. Levantó la cabeza y me miró directamente. En ese momento supe que me habían visto. ¿Qué haces aquí? Su voz temblaba. Corre. Corre mientras puedas. Su nombre era Sofía, y fue la única que se atrevió a hablar conmigo. Sofía me contó que el monasterio no era un lugar de oración. Era un sitio donde obligaban a las monjas a participar en oscuros rituales. Todas somos prisioneras aquí, me dijo.
La abadesa sabe cómo mantenernos bajo su control. Entre todas esas cosas, sobre la mesa había una vieja cruz. Estaba hecha de un metal negro y tenía grabados extraños. Uno de esos símbolos lo había visto antes en la biblioteca del monasterio. Se parecía a algo entre una cruz y una serpiente. Solo mirarla me dio escalofríos. Cuando una de las monjas vio que observaba ese objeto, me agarró del brazo. Será mejor que no toques eso. Es una maldición para quienes buscan la verdad. En los días siguientes intenté decidir qué hacer. Varias veces me pareció ver a la abadesa incluso en mis sueños. Estaba en la oscuridad, sosteniendo una vela encendida, mirándome directamente. En mis sueños escuchaba voces. Susurraban algo sobre un sacrificio y un deber eterno. Una de esas voces era de Sofía. Si sigues adelante, ya no habrá retorno, me decía. Cuando desperté, entendí que esas palabras no eran solo un sueño. Eran una advertencia. Quería huir, pero ¿cómo podía simplemente irme sabiendo lo que sucedía allí? Sofía me habló de los rituales que realizaban por la noche. Lo llaman sacrificio, pero todas sabemos que es solo una excusa. Somos sus herramientas, dijo. Encontré un diario antiguo en la biblioteca. Describía rituales destinados a contener la oscuridad dentro del monasterio. Pero, ¿qué era esa oscuridad? Una noche decidí entrar sola al sótano. Sofía me ayudó a abrir la puerta de una habitación secreta. En las paredes había símbolos que parecían brillar en la oscuridad. En el suelo había restos de lo que parecían ser rituales. En una de las paredes colgaba un cuadro. Era un retrato de una joven vestida como monja, pero sus ojos estaban vacíos, como si miraran a otro mundo. Bajo el cuadro había una inscripción: quienes olvidan la obediencia están condenados. Esto me hizo preguntarme, ¿quién era esa mujer? ¿Y repetirían su destino aquellos que indagaran demasiado? La abadesa apareció de repente. Su voz era como metal frío. ¿Pensaste que podías descubrir la verdad e irte así como así? Ni siquiera entiendes lo que estás haciendo. Corrí. Sus pasos resonaban detrás de mí como golpes de martillo. Cuando salí del sótano, Sofía se quedó atrás. Escuché su grito, pero no podía regresar. Mis piernas me llevaban hacia adelante. Logré escapar. Sofía se sacrificó para darme una oportunidad de huir. Pero incluso fuera del monasterio, no me sentía segura. Días después de regresar a la ciudad, noté que alguien me seguía. Una figura oscura aparecía frente a mi casa, pero siempre desaparecía cuando intentaba alcanzarla. Una vez encontré una vela nueva en mi puerta con una nota: sabes demasiado. Siempre estamos cerca. Esto fue la última prueba de que el monasterio y sus habitantes eran solo la punta del iceberg. Semanas después de escapar, envié mi investigación a la redacción. Pero nunca recibí respuesta. Parecía que todos tenían miedo de hablar de ese lugar. Una mañana encontré una carta en mi buzón. Era breve: has descubierto demasiado. Detente. No sé si algún día podré olvidar ese lugar. Pero sé algo con certeza: la verdad siempre tiene un precio demasiado alto.